Presidente Álvaro Uribe Vélez, bienvenido a Conversaciones 360. Es un placer tenerlo acá. ¿Cómo ha estado? Andrés Felipe, muchas gracias. Mi saludo a usted, al equipo periodístico que lo acompaña y a todas las personas que siguen este programa suyo por las redes. Y recuerdo mucho con cariño a Jorge Luis Cano, su tío, que en paz descanse. Muy amable, presidente. Presidente, esta es una entrevista que personalmente me hace mucha ilusión porque hace un buen tiempo la quería hacer, una entrevista distinta a la mayoría de la que formalmente le hacen a usted, porque quisiera que habláramos del país, de unos problemas y también soluciones estructurales que trascienden quizás a las personas, pero que son eso que tenemos cotidianamente que siguen estando presentes en las agendas de la nación. Y le quisiera preguntar en primera instancia por un modelo de gobernanza que usted tenía, que para muchos fue exitoso, que lo llamaban microgerencia o gobernar desde las regiones. Usted sabía qué pasaba desde el Amazonas hasta Punta Gallinas, de occidente a oriente. Le pregunto, en esos recorridos, ¿usted qué encontraba? ¿Qué sensaciones le quedaban con cada uno de los alcaldes que hablaba con los gobernadores y con las personas en unos años que eran muy complejos para la nación? Andrés Felipe, primero, muchas gracias. Y gracias por recordar ese tema. A la nueva generación no se lo han contado. A la nueva generación le han distorsionado mucho lo que fueron esos años. Primero, yo creo mucho en los siguientes valores: democracia representativa y participativa. Hoy no son excluyentes. Así como hay que tener órganos de representación, también hay que tener participación directa de los ciudadanos. Segundo, yo creo mucho en la macrovisión y en la microgerencia. Y van de la mano. Porque si uno tiene microgerencia, pero no tiene macrovisión, es como tener un motor pero sin rumbo. La macrovisión pone el rumbo, la microgerencia el motor. Y al revés, si uno tiene muy buena macrovisión, pero no tiene microgerencia, tiene ideas muy buenas, pero no tiene motor. Entonces se combina. Tercero, yo creo mucho en la seguridad. Hoy celebro que van a militarizar ciudades. Estamos en mora de hacerlo. Es que militarizar no es sacar la fuerza pública como pistolocos. Es disuadir el crimen. Lo estimado Andrés Felipe, cree en la seguridad con valores democráticos y en la inversión en la política social. Esos encuentros periódicos con los colombianos. 2002, encuentro yo un país muy enrabiado en nuevos talleres comunitarios, consejos comunitarios. 2010, últimos 6 meses del gobierno, me sorprendió un país muy agradecido. No estaba convertido en una maravilla, pero la ciudadanía en todas partes agradecía que habíamos tenido 8 años de dedicación de día y de noche, escuchándolos, sin promesas, pero buscando soluciones, oyendo a todos los alcaldes, a todos los ciudadanos, sin importar el origen político. Se resuelve mucha cosita. Es que yo le decía una vez a un ministro, ay, me extiendo mucho, es que su pregunta es muy amplia. Presidente, yo, no cada 8 días, cada mes yo tenía una reunión con microempresarios de Bogotá en la Cámara de Comercio para ver cómo iba el crédito a los microempresarios. Y un miércoles de eso llegaron a quejarse. Y el ministro del ramo me dijo, yo no entiendo que se queje. Yo anoche le mostré a usted con el PowerPoint que muestra todo el avance que hemos tenido en el crédito microempresarial. Y el ministro, los que ya recibieron el crédito están tranquilos en la casa o en la pequeña empresa. Estos son los que no han recibido el crédito. Por eso uno no se puede basar solamente en el PowerPoint. Hay que basarse también en el Power People. Por más que avance la tecnología, hay que escuchar a los ciudadanos, Andrés Felipe, porque muchas veces la tecnología le transmite a uno lo bueno, el ciudadano le transmite el problema. Presidente, uno de los casos que yo recuerdo y en su libro No hay causa perdida, en unas páginas lo cuenta,
hablando de crédito, hay personas que por alguna u otra razón pues nunca les podían facilitar un préstamo y usted desde ese entonces viene hablando de las garantías que un Estado puede hacer. Inclusive usted un día se ofreció a ser garante de un crédito para una moto de un campesino, no recuerdo en qué región del país. Y le pregunto, ¿qué le falta al Estado para llegar a ese ciudadano que hoy está en La Mojana, que está en Guainía, en Guaviare, esa persona que no está en la capital? Yo creo que, a ver, yo aprecio mucho al presidente Duque y quiero ser muy delicado en lo que comente. Yo creo que falta una energía focalizada a ese punto. Por ejemplo, no obstante mi abrupta salida del Congreso, yo he seguido produciendo proyectos para que presenten mis compañeros. Y aprobamos, estando yo por fuera, la reducción de la jornada de trabajo sin afectar el salario de los trabajadores. Y ahora hay un proyecto. Cuando yo era presidente creamos en el SENA el Fondo Emprender. Préstele plata a los muchachos del SENA que tengan buenos proyectos de emprendimiento. ¿Qué queremos hacer ahora? Extenderlo a todas las unidades de alumnos o exalumnos y que esos proyectos tengan derecho a una garantía de los fondos financieros del Estado para facilitar la obtención de crédito. Vamos a ver si no somos capaces de que el Congreso apruebe eso antes del 16 de diciembre. Yo diría, energía focalizada. Es una cosa fundamental, estimado Andrés Felipe, porque además viendo lo de la juventud, celebro esta medida del gobierno de subsidiar la seguridad social de más de 500.000 jóvenes que les están buscando empleo. Nosotros en el Centro Democrático estamos promoviendo que todo muchacho menor de 30 años pueda ser aprendiz y no ha tenido un trabajo formal 2 años. Todo eso ayuda. Creo que es fundamental pensar en el emprendimiento. Por la vía del empleo formal, América Latina ni Colombia van a resolver el desempleo juvenil. Hay que estimular el emprendimiento y eso necesita ese crédito. El pueblo colombiano es buena paga. Yo le he servido de fiador en la vida a algunos microempresarios. Ninguno me ha quedado mal. Nunca he tenido que salir a honrar obligaciones porque son buenas pagas, estimado Andrés Felipe. Presidente Uribe, uno de los fenómenos que más ocasiona el desempleo en países como Colombia es la centralización. Y se lo explico porque por la topografía que tenemos, obviamente hay algunas dificultades en materia de infraestructura, de competitividad y aún así se ha avanzado mucho, de manera que para algunas empresas les es más conveniente asentarse en casi siempre los mismos lugares, en los mismos terrenos. Ahora que el presidente Biden y lo inició el presidente Trump está buscando una relocalización de empresas y hay cerca de 50 que ya han manifestado el interés de establecerse en Colombia, ¿cómo hacemos, presidente, para que esas empresas lleguen a otras regiones del país a producir empleo, allá donde necesitamos, en el litoral pacífico, en el Caribe, en la frontera con Venezuela, que se genere valor, empleo de calidad? Usted necesita 2 cosas, Andrés Felipe: condiciones y tiempo. ¿Cuáles son las condiciones? País seguro. Pero la seguridad para la inversión es una seguridad física, que no lo secuestren, que no lo extorsionen. Una seguridad jurídica, que no le estén cambiando las reglas. Que el gobierno anterior quitó algo muy importante que nosotros habíamos hecho, que era una ley de estabilidad. Un empresario podía firmar un pacto con el gobierno a 20 años para que no le modificaran los impuestos. Y seguridad política. El presidente Rafael Correa todos los días amenazaba al sector privado en Ecuador. No había seguridad política, la ciudadanía mantenía mucho temor. Y por supuesto buenas condiciones económicas. Esta tributación que se acaba de aprobar en Colombia yo creo que es razonable. El presidente Duque encontró una tributación muy alta. La economía venía deprimido, él la bajó, estaba aquí y la bajó aquí. Desde agosto del año pasado le dijimos, súbala un poquito para ampliar la política social. Lo vinieron a hacer ahora. Tarde, pero lo vinieron a hacer ahora. Ojalá eso produzca buenos resultados, aunque es tarde. Pero hay condiciones muy importantes para la inversión. Por ejemplo, se acabó el impuesto al patrimonio. Es el último año que las personas naturales pagan impuesto al patrimonio y es mea culpa, porque yo lo creé.
por aquella situación tan difícil que encontramos en el 2002. Segundo, una empresa que compre una máquina tiene derecho con gusto, presidente, qué pena que lo interrumpa, ¿no? La gente lo pagó con gusto en ese momento. Hombre, sí, yo mantengo ese agradecimiento, lo tengo que repetir. Segundo, queda ahora también la posibilidad, usted por ejemplo en Medellín, una empresa que genere, que le tenga que pagar al municipio 100 pesos de industria y comercio, cuando la nación le dice, a mi nación me des 200, puede restar 50 de los 100. Eso ayuda muchísimo. Y si compra una máquina, le devuelven el IVA. Yo creo que el país queda con una legislación tributaria importante. Ayuda a ampliar la política social, pero estimula las empresas. ¿Qué falta, Andrés Felipe? Eso se está. Yo he creído mucho en esa ley nuestra, porque yo diría, bueno, hoy está muy buena la legislación tributaria y se pregunta, ¿quién va a ganar el año entrante? ¿Nos van a mover eso? ¿Nos van a volver a descargar unos impuestos confiscatorios? Entonces, primero, condiciones. Segundo, largo plazo. Ahí le mencioné algunas de las condiciones. Largo plazo, ¿por qué? Por ejemplo, en el gobierno mío, me da pena decirlo, yo no dejé el país convertido en una maravilla, pero iba con pequeños avances. En un país con pobreza uno no puede estar diciendo histórico, inédito, sin antecedentes, no, iba mejorando poco a poco. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde le llega la inversión inicial? Le llega a Barranquilla, a Cartagena, a Bogotá, a Cali, a Medellín. Y se necesita tiempo con esas condiciones estables para que la inversión se vaya extendiendo y vaya inundando en el buen sentido de la palabra todo el país, Andrés Felipe. Por eso digo yo que un proceso de inversión que ayude en todo el país necesita condiciones y tiempo. Lo que ha hecho China, bueno o malo su sistema, ellos se han creado unas condiciones, primero para desarrollar la costa, y ahora van dirección al occidente en un país tan grande. Entonces, con la pretensión de llegar a cubrir los 1.500 millones de habitantes. Entonces, China es un ejemplo clarísimo, y yo, ojalá Laura Medina esté por ahí, me apunte esto, porque esa respuesta a esa pregunta suya es muy importante, y yo nunca me había referido así, condiciones y tiempo. Porque, por ejemplo, a uno le dicen, bueno, pero es que la inversión del gobierno de Uribe no alcanzó a llegar en forma al Chocó, salvo unos hotelitos por allá en Bahía, en Nuquí, ¿cierto? Falta tiempo, porque si el país va bien y le cambian las condiciones de inversión, pues ya se frena la inversión. Esto es, hay unas, hágase de cuenta, estamos llenando el vaso. Entonces primero va llenando el cajoncito de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Cartagena. Y cuando el vaso empieza a derramar, entonces se va para el Chocó, para el Arauca, para los llanos orientales, etc. Pero para que el vaso derrame necesita tiempo. Presidente Uribe, antes de hablar del tema de seguridad, que es muy relevante, quisiera tocarle uno que es transversal, porque ahora usted mencionaba primero que se encontró de pronto un país un poco furioso y claro, estaba desesperado, azarado por la situación que teníamos, pero usted ha sido víctima, y lo digo yo, Andrés Gaviria personalmente, hombre, de narrativas que se han construido un poco o muy lejanas de la realidad, de la cotidianidad, porque en lo que a mí respecta me tocaba cuando tumbaban las torres de energía, cuando no se podía ir ni a Río Negro o a La Calera en Bogotá porque secuestraban, y hoy tenemos un ambiente de desconfianza muy grande, pero desconfianza de todos con todos. En todas las mediciones la gente desconfía de la justicia, desconfía del Congreso, desconfía del presidente. Y esto me le han afectado enormemente mi reputación. Uno tiene que ser claro y no esconder las realidades, Andrés Felipe, pero sí. Exacto, presidente. Entonces hoy hay un ambiente de desconfianza en todo el país. Parece que nadie cree en nadie y eso erosiona las democracias, erosiona los estados sociales de derecho como el que tenemos. Y ahí le pregunto, hombre, hoy usted lo decía, van a militarizar Bogotá y la gente estaba preocupada que porque iban a patrullar soldados, que eso ya era
la hecatombe. Hay desconfianza con las autoridades cuando en otros países a un soldado y a un policía se le admira, se le respeta y se le protege. ¿Qué hacer con la desconfianza que hay en el país? A ver, Andrés Felipe, se necesita discurso, dar ejemplo y hechos. Primero el discurso. Aquí ha habido un discurso muy agresivo contra la democracia. No obstante que se visten de demócratas. Cuando el presidente Duque empezó sin que se conociera cómo iba a gobernar, lo desafiaron, que no lo dejaban gobernar y que estarían en las calles. Hicieron todo ese ejercicio de violencia en el 19, que lo repitieron este año en mayo sobre todo, financiado por el narcotráfico. Segundo, hay un problema de realidades. La pobreza en Colombia bajó bien entre el 91 y el 2000, entre el 2001 y el 2013. Bajó del 51 al 27. Pero con todas las reformas de Santos, más impuestos, corrupción, mermelada, narcotráfico, la pobreza se estancó y subió. El presidente Duque la recibió en el 34. Y no obstante, los buenos esfuerzos del gobierno no fueron suficientes. La pobreza se subió al 42,5. El área metropolitana de Medellín tiene pobreza del 40. Así es muy difícil, querido Andrés Felipe. Por eso nosotros estábamos pidiendo esas medidas que se acaban de adoptar ahora, les estábamos pidiendo desde agosto del año pasado. Entonces los jóvenes tienen incertidumbre, Andrés Felipe. ¿Cómo no van a tener incertidumbre los jóvenes con lo que están viviendo de desempleo, etcétera? Yo creo que ahora hay tranquilidad en 675,000 hogares, que corresponden a 675,000 estudiantes universitarios que no les pagan matrícula. Entonces el papá piensa, bueno, yo tenía que pagar en la Universidad de La Guajira 300,000 pesos semestrales, ya me los ahorro, le atrae algo de tranquilidad, pero todavía queda un grupo de jóvenes multitudinario en el país sin universidad. Todavía quedan 2/3 partes de los bachilleres de Colombia que los gradúan sin que tengan conocimientos técnicos ni de cómo manejar computadores, etc. Toda esa incertidumbre con el discurso de la droga. Falta discurso, faltan hechos. Y la verdad es que ojalá este gobierno, en lo que le queda, aumente las respuestas a la juventud. Yo creo mucho en el emprendimiento, en esa educación gratuita, pero las universidades no se pueden quedar ahí. Tienen que crecer mucho la cobertura y la única manera de crecerla es con virtualidad, porque si nos quedamos con la educación gratuita para 675,000 jóvenes, poco hacemos, estimado Andrés Felipe. Hay incertidumbre, hay calumnia, hay un discurso de odio muy grande. Yo anoche hablé largo rato con muchos jóvenes de Antioquia por una plataforma de estas. A la noche lo va a hacer con jóvenes del Magdalena, reconociendo problemas, pero también contando qué se ha hecho y soluciones que faltan. Presidente Uribe, el círculo vicioso que hoy tiene el país y que pues es gran motor de la inseguridad que hoy tienen las ciudades, está compuesto por la alta impunidad, que está medido, está tasado. Y en lo personal, en el gobierno de Santos, yo entrevisté al presidente Santos 2 veces y le decía, presidente, no hay cárceles, no se construye una cárcel desde la última que usted entregó junto a Fabio Valencia acá en Medellín, lo recuerdo muy bien, y Santos se comprometió con cárceles, con una reforma a la justicia, en fin, no se hizo. Hoy este gobierno también va cerrando lastimosamente con una deuda en materia de justicia, presidente, y esto no tiene ideología política, porque al haber hacinamiento, al haber un alto índice de impunidad de los casos de fleteros, de sicarios, de narcotráfico, que muchas veces quedan libres, que muchas veces, por ejemplo, hoy lo decía el comandante de la policía de Bogotá, en el caso de algunos extranjeros que cometen delitos, los capturan, pero como no tienen documentos, los tienen que liberar inmediatamente. De manera que genera desconfianza en la ciudadanía. El policía se puede sentir con la moral baja, el mismo soldado a la hora de hacer un operativo
y ahí la justicia está fallando, pero dice que tampoco tiene herramientas, pero nadie se atreve a solucionar eso. Presidente, usted cuando llegó al gobierno empezó con las alarmas comunitarias, ha sido un fiel creyente de la cooperación ciudadana y se lograron índices muy altos en materia no solo de captura de intervención, sino el aumento de la seguridad en las ciudades, pero hoy eso no está. ¿Qué hacer con eso, presidente Uribe? Yo creo mucho en una política de seguridad. Primero, lo que vimos en el PAS. Este país cometió un grave error, Andrés Felipe. Fue poner unas fuerzas armadas democráticas, que no han sido dictatoriales como los éxitos que tuvo Argentina o Chile o de Centroamérica. Y fuerzas armadas democráticas. Este país solamente tuvo 4 años de interrupción democrática en el siglo pasado. México tuvo 2. Y las fuerzas democráticas nuestras también han sufrido, porque aquí no ha habido impunidad, muchos militares han sido severamente sancionados. Pero en La Habana los pusieron de igual a igual con el terrorismo, qué injusticia. Que ya los sometieron a la JEP. Hoy prácticamente están presionados a reconocer un delito, si no lo hubieran cometido para poder tener en libertad. Y esa narrativa que hay, Andrés Felipe, de que la fuerza pública tiene que estar desarmada. Entonces, y ese odio contra la fuerza pública. En el gobierno mío había protestas, pero no vandalismo. Marchas, pero no vandalismo. Y yo militarizaba, y la fuerza pública estaba armada, pero no salían como pistolocos. No hay una sola queja contra el gobierno mío por protestas. Yo mando desafíos. Como le digo a los jóvenes, me pueden investigar el que quiera. No encuentran que yo haya hecho mal uso de un peso del Estado. No me he robado un peso y tengo 69 años. He manejado con pulcritud y con transparencia los dineros del Estado. Entonces, ¿qué pasó ahora? Pensemos Buga. Buga es un punto, un nudo muy importante. Un punto, una referencia nodal. Porque Buga es el gran sitio de comunicación sur-norte, norte-sur de Colombia y de todo el país con Buenaventura, el único puerto grande operante sobre el Pacífico. Paraba en Buga, entonces llegaba el ESMAD, abría paso y ahí mismo mandaban un mensaje por WhatsApp, nos están matando. Iban 2.000 personas y como la policía estaba desarmada, los vándalos se le tiraban encima a la policía. Y entonces eso terminaba en ¿qué? Enfrentamientos cuerpo a cuerpo, derramamiento de sangre, asesinatos, contusiones, violaciones de derechos humanos. Una fuerza pública firme, bien dotada, militarizada, no tiene que así disparar. Su presencia seria disuade el crimen. Yo confío que eso ocurra ahora en la ciudad. Y por supuesto, en la medida que usted disuade el crimen, tiene que capturar menos. Y por supuesto, yo creo que el gobierno tiene que hacer un trabajo con la justicia, porque la policía se queja que de cada 10 capturados les sueltan 9. Entonces yo creo que hay que mirar eso, estimado Andrés Felipe, y apurar soluciones sociales. Que yo quiero decirle a todos los oyentes de 360 Radio que para nosotros la seguridad no es solo, tiene que ir acompañada de políticas económicas y sociales, estimado Andrés Felipe, porque comprendo que hay mucho malestar por este crecimiento de la pobreza en todo el mundo y en Colombia por la pandemia. Por eso desde agosto del año pasado estamos pidiendo esas soluciones sociales, querido Andrés Felipe. Permítame la última pregunta, presidente Uribe, y me extenderé un poco en la formulación porque quiero ser absolutamente claro. Yo he entendido perfectamente sus palabras cuando dice yo un poco me voy a meter en las elecciones, yo no voy a señalar a nadie, yo estoy concentrado en lo mío y estoy tranquilo. Sin embargo, usted es una de las figuras más destacadas, importantes del país en esa materia, va a tener los flashes encima y yo creo que tendrá que tomar mucha valeriana, presidente, para no tuitear, para no opinar cuando estemos en plena contienda política. Y hoy a usted le dice, mire, cierre las listas al Congreso, ¿a quién va a apoyar? ¿Qué opina de este y del otro? Y yo no le voy a preguntar por nombres para terminar,
Un mensaje para el país, para el uribista, para el no uribista, para quien lo respeta a usted, de pronto para quien tiene algo más de animadversión respecto a lo que debería pasar el otro año con nuestras elecciones, que son trascendentales, importantes para nuestro país. Primero, el país y el mundo viven un momento difícil. Segundo, por la vía democrática podemos superar problemas. Ni Venezuela ni Cuba lo superan. Tercero, es que Colombia tiene pobreza del 42 y vulnerabilidad del 30. Es un porcentaje de la población en incertidumbre muy alto. Nosotros necesitamos una nueva tendencia de reducción de pobreza. Lo logramos con libertades y empresa privada. Ojalá en estos últimos meses del año el presidente de la República ponga en práctica lo que se acaba de aprobar en la ley social. Tercero, pensemos, mire, en Venezuela acabaron la empresa privada y la pobreza pasó del 40 al 80, al 90. Yo discutiendo con los chilenos me dicen, no, es que por más dura que sea la legislación que salga de la constituyente de Chile, no vamos a expropiar. Pero si a la empresa privada le ponen unas regulaciones exorbitantes, unos impuestos muy altos, y la estrangulan, la vuelven inoperante. Es como no tenerlo, como no tenerlo. Cuidado con eso en Colombia el año entrante. Y no, es que fulano quiere un cambio, pero es demócrata. Yo recuerdo, mi generación recuerda a Castro. Tendría un masivo recuerdo si hubiera habido en esa época estas redes, no. Pero uno leía y en esa época uno escuchaba Caracol Radio, Caracol Televisión, La Voz de los Estados Unidos, también Radio Habana. Castro llegó hablando de democracia, de libertad, de empresa privada y ha frustrado a 3 generaciones de cubanos. Venezuela ya frustró una generación, sacó del país 5 millones. A mí me preocupa mucho los gobiernos que se parezcan, así lo nieguen. O aquellos que les que toman muchos elementos de esa política. Por ejemplo, a mí un gobernante democrático que llegue a apoyar el uso recreativo de la marihuana me parece muy grave. O que llegue a poner impuestos excesivos, para la economía y cómo resolvemos los problemas sociales. Entonces, mi situación, a mí me han desacreditado, creo que muy injustamente. Yo le sigo dando la cara a los colombianos y por eso le agradezco a usted mucho esta mañana. Y tengo que tener todo el cuidado con el partido y trabajar hoy fuera de lo suyo. Tengo a las 12:30 de la tarde un foro en Brasil por estas plataformas, por la noche con IFM de Medellín, después con jóvenes de Santa Marta. Estamos trabajando permanentemente, pero tengo que ser cuidadoso, porque yo no puedo endosarle a un candidato la afectación de mi reputación. Entonces tengo que pedirle a Dios que me ayude a pensar cómo trabajar, hacerlo bien, defender la democracia sin hacerle mal a candidato alguno, estimado Andrés Felipe. Pues presidente Álvaro Uribe Vélez, yo le agradezco mucho por este espacio que nos ha permitido una conversación muy amable. Ha sido un verdadero placer y desde luego éxitos, salud y que siga adelante. A usted muchas gracias, Andrés Felipe, muy amable hombre. Muchísimas